Bueno, mis amigos, está con nosotros un invitado de lujo hoy vía virtual. Recordamos hoy día 16 de septiembre, el Día del Historiador Paraguayo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo está el Paraguay respecto a la historia, su trabajo de historiografía nacional? Hay nuevos exponentes, hay nuevos investigadores. Nos quedamos con los del pasado. ¿De qué se trata esto? Muy buenos días al historiador, al arquitecto Jorge Rubiani. ¿Cómo está? Bien, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, arquitecto. Un gusto saludarle en este día tan importante donde conmemoramos el Día del Historiador Paraguayo. ¿De qué se trata esto? ¿Qué sucedía en 1541? Bueno, en realidad la historia en general no está bien considerada en nuestro país. Hay un solo hecho que lo delata. Nosotros no tenemos ningún elemento simbólico que recuerde los hechos históricos de nuestra nacionalidad. No tenemos monumentos, no tenemos ni siquiera señalizaciones didácticas, no tenemos absolutamente nada para hacer que la gente considere la historia como un hecho importante en sus vidas. Y por ese motivo tal vez, y vale la pena aclararlo una vez más, yo no soy arquitecto, yo no soy historiador, yo soy arquitecto nomás. Y me dediqué a indagar, a ver algo más, viendo que muchas verdades ni siquiera son bien dichas, o muchos hechos no están bien relatados. Seguimos y persistentemente ignorantes de qué días exactamente fuimos independientes, por ejemplo. Y así como otras cuestiones que aparentemente no nos incomodan demasiado. En el Panteón de los Héroes, donde todos nos vamos a festejar o a lamentarnos de lo que nos pasa, no está el Mariscal López. Eso es categórico, eso fue certificado por grandes intelectuales de la época que tenían todavía contacto con excombatientes de la guerra del 70, y el Mariscal López no está en el Panteón. Es más importante todavía ese hecho ahora que algunos quieren traer los restos de Lisa Lynch para que teóricamente esté junto a López. Pero habría que saber primeramente que López no está ahí. Entonces, todos esos detalles nos delatan como ningún otro que no le damos importancia a la historia. No es importante para la educación ni para entender que sin esa historia en realidad no somos nada. No tenemos nada que recordar, no tenemos conciencia de lo que somos, y con esa falta de conciencia de lo que somos también una falta de conciencia de la responsabilidad que tenemos para el futuro de nuestros compatriotas que vendrán. Arquitecto, gracias por esta introducción muy oportuna que nos trae. Quiero hacer un poco de memoria a través suyo. Antes de entrar en el tema del día, del por qué recordamos, me llama la atención esto que nos dice para bien, ¿verdad? Porque como todo pueblo, como toda nación, tenemos nuestras ventajas, nuestras virtudes, nuestras oportunidades de mejora, nuestros desafíos, debilidades. Y sin duda alguna, una de las más grandes fortalezas que tenemos en la historia, ¿verdad? Somos un pueblo que ha pasado muchas penurias, muchas glorias. El destino nos ha llevado a eso. Sin embargo, a uno le llama la atención que con la historia que tenemos, la historia sea una de las cosas a las que menos importancia le damos, ¿verdad? Probablemente podría ser una fortaleza para el turismo histórico, para el turismo intelectual, si existiese. ¿Qué referencia le tiene eso? Y bueno, no tenemos más que fijarnos en la acción del gobierno y lo que el gobierno hace o lo que el gobierno considera importante para la vida de nuestros conciudadanos. Nosotros, para comenzar, no tenemos un solo monumento, uno solo. Es decir, tenemos un solo monumento del Mariscal López. No tenemos uno del doctor Francia, no tenemos uno de Carlos Antonio López. No tenemos nada de los demás grandes componentes, de los hacedores de nuestra memoria colectiva. No sabemos dónde están los próceres de la independencia. Hay solo un resto en el Panteón de los Héroes que trajo Juan Ebleari en los recuerdos del
del sesquicentenario en el año 1961, que fue Antonio Tomás Yegros, que estaba en un cementerio de Quilpué y lo trajeron. Pero nosotros no sabemos dónde están los factores, los parteros del nacimiento del Paraguay como nación, que son los procesos. Ni siquiera eso tenemos. Y aparentemente a nadie le preocupa. Nosotros tenemos la costumbre extraña y además pervertida de querer enaltecer un conocimiento o un hecho haciendo instituciones para meter adentro funcionarios de nuestra cofradía política. Nada más. Porque cuando le pedimos a estos funcionarios que hagan algo por lo que están indicados a hacer, dicen no tengo rubros, no tengo rubros, no tengo rubros. Entonces uno se limita a preguntar, ¿y para qué aceptaron un cargo sabiendo que no tienen rubros? Claro. Porque hay rubros para los salarios. Hay rubros para los salarios, pero no hay rubros para hacer ninguna investigación, para llenar la ciudad o por lo menos para poner los elementos simbólicos más importantes que nos definen como nación. Los próceres de la independencia, los héroes nacionales, no tenemos nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recordar? Un día en el calendario, un día para llamarle a un arquitecto y preguntarle por qué es importante la historia. Es triste, pero es así. Qué duro. Y quiero hacer una pregunta personal, arquitecto, genuina. Tantos años usted trabajando de manera privada, personal, a través de periódicos, medios de prensa, editoriales de sus libros. Me imagino que ha intentado con diversos gobiernos, se han acercado, hay mucha gente que lo admira. ¿Cuál es el denominador común que usted encuentra, verdad? Porque en la municipalidad han pasado de todos los colores. ¿Por qué no nace ese patriotismo operativo de decir basta? La historia paraguaya tiene que ser reivindicada en serio. ¿Qué análisis tiene? Porque el patriotismo no sirve. Funcionalmente no es útil para conseguir un trabajo, para conseguir un cargo en la universidad, para ser, como decía Manuel Domínguez, simplemente para ser con legitimidad, con autenticidad. Yo he hablado con mucha gente que fue al exterior probando fortuna y cuando vuelven dicen, hay gobierno extranjero, no hay pena, y bueno, ¿qué le contás de tu historia, de tu país, de su música, de su poesía, de su literatura? ¿Qué es lo que podés decir del Paraguay? No, pero mi hacienda y cuál voy. Y bueno, y no hay nada que te puedan, no hay razón para la que te den importancia entonces. Los extranjeros nos dan importancia en la medida que le contamos lo que ellos no saben. Y lo que ellos no saben es nuestra historia. O la imaginan de una manera tal vez simbólica, romántica, evocativa, pero no conocen la historia en realidad. Y nosotros los paraguayos, nuestra cédula de identidad, y más cuando transponemos las fronteras de nuestro país, es conocer nuestra historia, conocer quiénes somos, de dónde venimos, qué hicimos, qué aportes hemos hecho a la civilización americana y a la del mundo. Todo ese tipo de cosas nos va a conferir un sentido de pertenencia y un sentido de responsabilidad que hoy no tenemos. Y ese sentido de responsabilidad se traslada también a lo que hacemos habitualmente, porque soportamos demasiadas cosas sin que asumamos una reacción correspondiente y colectiva para que las cosas retornen a un cauce relativamente normal. Y no lo hacemos porque no tenemos ninguna responsabilidad, porque no nos sentimos como interesados o como parte de la responsabilidad. Nos imponen un gobierno, nos imponen un sistema de votación que no nos permite elegir absolutamente nada, y tenemos lo que tenemos en el Parlamento Nacional, por ejemplo. Bueno, esa es la realidad que tenemos y aparentemente a nadie le preocupa. Tenemos una academia de la historia, tenemos una universidad, tenemos intelectuales, pero también y aparentemente la universidad ha servido solamente como un peldaño para conseguir mejores trabajos, Claro. o mejores estándares de vida. No es para ser, no es para asumir responsabilidades. Y esa falta de responsabilidad es la culpable de tener lo que tenemos actualmente en materia de gobierno.
Total. Quiero hacer un breve recorrido aprovechando que tenemos este contacto con usted de temas de la historia que si no tenemos un buen monumento del Mariscal López o está escondido, imagínense si vamos a tener de los comuneros. ¿Quiénes fueron los comuneros? ¿De qué se trató esa revolución comunera que casi es desconocida para muchos? Bueno, y a falta de conocimientos muchas veces nos quedan los versos de algún poeta, como el caso de Eloy Fariña Núñez, que hace una oda al primer centenario de la independencia en 1911, y dice el primer grito de libertad en América, refiriéndose a la revolución de los comuneros. Y tomamos eso como la gran lección de historia. Era un poema. Pero la revolución de los comuneros fue una guerra comercial. Fue una guerra o una revolución que nace a partir de los privilegios que otorgaban los gobernadores a los jesuitas, que eran competidores de los colonos que tenían sus mismos productos en el mercado de Buenos Aires, por ejemplo, y los jesuitas tenían todas las ventajas para vender eso mucho más barato y ocasionaban la ruina de los comuneros. Lo hicieron durante muchísimo tiempo. Entonces, decía el profesor Alfredo Viola, la revolución de los comuneros fue una revolución, una guerra comercial, que se centró o que se centra su estudio en tres batallas fundamentales. La batalla del Paso del Tebicuarú, que es la que inicia la parte bélica de la revolución. La otra es la batalla de Guayaibití, acá cerca de Itá, entre Itá y Yaguarón, y la batalla final de Tabapú, que es Roque González de Santa Cruz actualmente. Y a partir de ahí, los comuneros son absolutamente olvidados, radiados, hasta el punto que hay una disposición del gobernador Bruno Mauricio de Zavala de Buenos Aires, que es el autor material de esa represión, y decreta el silencio perpetuo a la provincia del Paraguay. Silencio perpetuo que aparentemente rige hasta hoy, porque el Zavala decía que nadie en Asunción, que nadie en la provincia del Paraguay hable de los comuneros, que mencione un solo de los nombres de los comuneros, que mencione las batallas, que mencione las causas, porque eso no existió. Olvídense de eso, ustedes no tuvieron revolución de los comuneros. Entonces, ese olvido tal vez hizo que ignorásemos muchas cosas más de los comuneros. Y hubo varios personajes, pero evidentemente el factor fundamental fue que por primera vez un auditor enviado por la audiencia de Charcas, un juez, trajo entre sus petates, trajo lo que se llama una cédula especial que tenía que abrirse. Era muy difícil de informarle, che, encontré esto, ¿no? Entonces ya el juez traía lo que le llamaban, tiene un nombre especial, una cédula, que cuando verificaba que las denuncias eran ciertas o aproximadas a la realidad, entonces él abría ese documento lacrado y ahí estaban las... Bueno, si usted encuentra que es cierto esto, usted hace esto. Y ahí decía que Antequera tenía que asumir como gobernador y apresarle al gobernador Bruno Mauricio de Zavala, Cárdenas, en ese momento. Entonces, esa fue la revolución de los comuneros. Pero inmediatamente los jesuitas reaccionaron y abortaron la misión de este señor y generaron después la represión bárbara que se hizo contra los rebeldes. Otra lección que quedó en el Paraguay para siempre. La represión a los rebeldes, el castigo a quienes demandaron libertad, a quienes demandaron decencia, a quienes demandaron honestidad, estaba también con su cédula de identidad en ese momento. Totalmente. A partir de ahí, viene unos años después aquella invasión, cuando ya éramos parte del virreinato del Río de la Plata, viene la invasión de Buenos Aires de los ingleses. Nosotros vamos a defender a nuestra capital, de verdad que fue Buenos Aires en ese momento. Mucha gente no lo sabe. Y a partir de ahí quiero que nos explique un poco las grandes diferencias, ¿verdad? Nosotros tuvimos Francia, no le tuvimos a Bolívar, no le tuvimos a San Martín, que fueron algunos conquistadores comunes de algunos pueblos o países. Sin embargo, nosotros nos independizamos aparentemente de los porteños, declaramos fidelidad al rey
¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdadera independencia del Paraguay, arquitecto? Nosotros éramos parte del virreinato del Río de la Plata, creado con la reforma de los intendentes en el siglo anterior. El 4 de diciembre de 1786, nosotros formamos parte del virreinato del Río de la Plata. La capital era Buenos Aires. Es decir, nosotros, paraguayos, Sí. provincia del Paraguay, era parte del virreinato del Río de la Plata. Okay. Entonces, cuando fuimos a defender a Buenos Aires por la invasión de los ingleses de 1807 y 1808, en realidad fuimos a defender a nuestra capital. Teníamos la obligación de hacerlo. Probablemente no era una obligación que pudiera uno evadirse eventualmente de eso, pero teníamos una obligación moral de ir a defender a nuestra capital. Esa era la verdad. Y eso fuimos a hacer. No fuimos, qué bueno que somos los paraguayos, fuimos a defenderle a los argentinos. No, no fue así. Y entonces, tanto que después, ni siquiera llegamos a tiempo. Nos fuimos a defender a Montevideo, donde fueron heridos algunos paraguayos de manera muy grave, y nada más. Pero después, cuando nosotros nos sublevamos como prácticamente todas las ciudades americanas, porque todavía no se habían constituido las entidades nacionales que hoy se conocen, por la invasión napoleónica a la península ibérica, fue cautivo el rey Fernando VII y su padre Carlos III, y entonces el reino de Portugal se vino al Brasil, a su provincia. Vinieron en cualquier cosa que flotara de 1808 y los españoles fueron cautivos de Napoleón a través de sus fuerzas. En ese momento todo el mundo se sacude el yugo, pero en ese momento también surge una calificación en América que era equivalente a ser tachado de comunista hace un tiempo. Era los afrancesados, los francesistas, porque eran partidarios de Napoleón, que había cautivado al rey Fernando VII. Pero entonces se producen una serie de sublevaciones, pero Francia, que era una persona muy ilustrada y que tenía una visión muy completa y general de todo lo que estaba pasando, él decide hacer lo mismo, pero evadiéndonos de la férula de Buenos Aires. Nosotros no seremos ni españoles ni argentinos. Bueno, argentino todavía no existía. En 1826 recién se crea el nombre de República Argentina. Eran de las Provincias Unidas del Río de la Plata o del Sur. Entonces Francia hace un movimiento independentista que no se concreta el 14 y 15 de mayo como seguimos recordando. Porque lo que el 14 y 15 de mayo hacemos es integrar un triunvirato con el gobernador Velasco, con otro español, Valeriano Ceballos, y jurar lealtad al rey Fernando VII. ¿De qué independencia podemos hablar si juramos lealtad al rey Fernando VII? 14 y 15 de mayo. Entonces, tendríamos que revisar, hay una nota muy importante donde hay una declaración rotunda de Francia que no seremos esclavos de un reino para pasarnos a la férula de otro, etcétera, el 20 de julio. Hay declaraciones posteriores, etcétera. Hay que ver desde qué momento fuimos realmente independientes, pero definitivamente fuimos república y fuimos la primera república sudamericana el 12 de octubre de 1813 en un congreso de ciudadanos, que me parece a mí la fecha más probable o posible de recordar nuestra independencia, que fue un factor difícil de considerar, porque en ese momento estábamos demoliendo estructuras feudales que rigieron durante milenios. Claro. Y nosotros creábamos algo nuevo que no tenía ningún fundamento, que no tenía ningún antecedente. Entonces es lógico que en ese momento andáramos a tientas y que probáramos cosas para ver cómo salieran después. No podíamos decir que éramos una república, que teníamos una conciencia nacional, a pesar de que en el Paraguay existiera la conciencia de ser paraguayos, porque la provincia fue abandonada desde muy temprano por el Reino de España y porque acá se utilizó la cultura guaraní para la sobrevivencia, desde el idioma hasta el arte culinario. Entonces había
por lo menos un sedimento que las otras provincias sudamericanas probablemente no tuvieran, y que era el ser paraguayo, que ya era una entidad reconocible en ese momento en todo el mundo. Claro, totalmente. A partir de ahí quiero llegar y cerrar con esta parte. Se genera una conmovisión que hasta ahora nos cuesta entender, muy distinta por casi 60 años, un poco menos quizás, hasta el Mariscal López, totalmente opuesta a ese liberalismo comercial, ¿verdad? A ese poder del capital. ¿Por qué tenemos esa conmovisión los paraguayos? ¿Y cómo nos llevamos después con el liberalismo, verdad? Porque hace poco recordábamos la fundación del Partido Colorado, ¿verdad? Y ambos partidos se fundan con ideologías liberales, por lo menos en términos de mercado. ¿Qué me puede decir de esa parte de la historia, arquitecto? Nosotros fuimos independientes y soberanos desde mayo de 1811 hasta el 1 de marzo de 1870. Hasta ahí podríamos decir que éramos una entidad nacional independiente y soberana, una entidad nacional con el orgullo de ser que mentaba Manuel Domínguez, una sociedad en la que los paraguayos nos sentíamos paraguayos y no dependíamos de nadie. Pero a partir de ahí todo cambió, especialmente con la ocupación militar aliada y especialmente brasileña, en donde rigieron principios de relacionamiento muy característicos de la época imperial, porque Brasil no abandonó nunca su categoría de imperio. De hecho, se hacen independientes con una simple declaración llamada el Grito de Ipiranga el 7 de septiembre de 1822 y nada más, pero el Brasil sigue siendo imperio. El Brasil, cuando nosotros decimos los hermanos brasileños, por favor, lávense la boca después de decir eso, porque los brasileños no son hermanos de nadie. Los imperios no tienen hermanos entre desiguales. Nosotros somos súbditos para los brasileños. Y lamentablemente nuestros gobiernos se han comportado como súbditos, siempre. No han tenido el orgullo, el coraje, diríamos en términos científicos, los huevos para enfrentarse a los brasileños. Y lamentablemente eso rigió con Itaipú, rige con cualquier acuerdo comercial que hagamos con los brasileños, pero que se desata mágicamente cuando los brasileños se ven perturbados por la insolencia paraguaya, como sucedió en varios momentos de nuestra historia común. Totalmente. ¿Qué hay de cierto con la historia que nos legaron después del 70, verdad? Porque pareciera ser que la historia original paraguaya de las raíces fueron antes, ¿verdad? Sin embargo, hay un dicho por ahí que dice que la historia la escriben los vencedores. A partir de ahí vienen los novecentistas, un gobierno liberal de casi 40 años. ¿Qué legado nos dejó la Guerra Grande? Recién después de Oleari hay como una reivindicación, pero hubo casi 100 años de una historia que nos contaron. Usted que investigó tanto, ¿qué autores tenemos que cuentan una versión, la otra? ¿Cómo está esa dialéctica? La historia la escriben los vencedores, no es un dicho cualquiera, es la pura realidad. O si no, veamos las películas que Hollywood hizo sobre la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes son todos medio torpes y los norteamericanos o los aliados muy, muy despiertos y ágiles mentalmente. Pero sí, definitivamente la historia la escriben los vencedores, y más se materializó esa definición cuando el final de la guerra contra la Triple Alianza. Nosotros tuvimos la suerte, nosotros los de mi generación, y el privilegio de escuchar las primeras clases en guaraní del doctor Reinaldo de Cutla Rosa, que decía que cuando terminó la guerra, Mitre dijo a un grupo de maestros argentinos que iban a venir a ayudar en la recomposición ideológica y educativa del Paraguay, dijeron: al Paraguay no lo vamos a vencer si antes no derrotamos, si antes no cambiamos su historia y no eliminamos su lengua. Y eso se corresponde exactamente con lo que hizo Bruno Mauricio de Zavala
cuando la revolución de los comuneros, declarar el silencio perpetuo. No queremos escuchar más de lo que ustedes saben. Eso no existió, no existe, no es. Y entonces nosotros, como buenos súbditos, creímos en realidad que eso no era y que no teníamos nada que recordar. Y cuando surgen Oleari, Ignacio Alberto Pane y otros con una tesis diferente, evidentemente se produce una contrarrespuesta a esa actitud y empiezan a descalificar a Oleari y a otros, diciéndolo, no, eso no es verdad, eso no es lo que pasó. Y probablemente fuera así, pero Oleari y Pane y otros tuvieron que exagerar también la versión paraguaya para contrarrestar la incalificable cantidad de mentiras que dijeron los aliados en contra de López y en contra de nuestra historia. No vamos a decir que todo era mentira tampoco. López no fue un santo como creen algunos, pero López era indispensable, fue necesario para conservar la entidad nacional paraguaya. De la misma manera que Francia es importante, a pesar de algunos, para conservarnos lo que éramos, para conservarnos como paraguayos y no pasar al lado argentino, como pretendían todos entonces en aquel momento, especialmente los gobernadores argentinos. Me quedo con una frase para cerrar, que usted siempre dice, yo le escuché más de una vez decir, que a veces queremos analizar la historia como si fuera que vamos a elegir a nuestro compadre o a nuestro compañero de fútbol. Así mismo es. ¿Cómo es esa Y reflexión? sí. No, y que la historia es la historia. La historia nos cuenta lo que somos, lo que fuimos, con todas sus luces y sombras, con todos sus elementos negativos y los positivos también que solemos olvidar. Y es como la historia de las familias. La historia de las familias tiene algunos componentes impresentables. Todos los tenemos probablemente, algunos más que otros, pero es nuestra familia. Y le vamos a tender siempre una especie de un gesto de solidaridad, de comprensión, y finalmente para asumir, bueno, es lo que somos, no podemos negar no podemos negar nuestra naturaleza. Hay fábulas de Esopo al respecto, no podemos negar nuestra naturaleza, pero es indispensable que sepamos lo que somos para asumir la correspondiente responsabilidad que tenemos en la construcción de un futuro mejor, tratando de enfatizar los logros, enfatizar las virtudes, los elementos que nos distinguen, porque finalmente hasta la lexicografía, hasta la ortografía ingresa en este ámbito, porque cuando queremos tener una distinción, no nos va a dar la ropa, ni nos va a dar el peinado, ni el look, nos va a dar lo que somos. La distinción significa lo que nos distingue, lo que los otros no tienen y nosotros tenemos, pero nosotros queremos lo que tienen los otros y no lo que tenemos. Hay un pequeño detalle para eso. Cuando ustedes ven la liga inglesa de fútbol, la Premier, que para mí es el mejor fútbol del mundo, ahí juegan jugadores de distintos lugares del mundo. Sí. Los que vienen de países que tienen un gran sentido de orgullo nacional, gran sentido de pertenencia, no usan aritos, ni peinados raros, ni ¿cómo se llaman las pinturas corporales? Tatuaje. Nada. Tatuaje. Se presentan como son porque saben lo que son. Los que no saben lo que son, le hace Julio Enciso, por ejemplo, que en cada partido se presenta con un look diferente, está perdido en el espacio de ese muchacho, independientemente de que juega bien, de que juega en la selección, pero está perdido en el espacio, como muchos otros paraguayos, lamentablemente. Y lamentablemente muchos que están perdidos en el espacio están en la esfera del gobierno. Totalmente. Arquitecto, gracias por este espacio. Decidimos homenajear al Día del Historiador. Nosotros humildemente de nuestro espacio siempre intentamos llevar nuestro granito de arena y yo soy un benefactor de su trabajo. Yo comencé mi pasión por la historia, estoy lejos de ser un historiador, simplemente soy un aficionado, pero fue gracias a su trabajo. Entonces, solamente darle
esa retroalimentación de que al igual que yo, muchísimos otros recibieron eso. En el próximo Día del Historiador, llamen a la gente de la Academia de la Historia a ver qué les dice sobre estos mismos temas. Vamos a A hacerlo. ver qué. Vamos a hacerlo. A ver. Gracias, arquitecto. Gran abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, bastante importante. Me gusta el doctor, el arquitecto, porque es crítico y este tema hay que decirlo como él lo dijo.